El profesor Héctor Orrego tiene un tema bien interesante, porque es un tema de los que usted ha hablado muchísimo y que tiene que ver con el semillero, con el apoyo al deporte en la base. Profesor Orrego. Sí, señor, pues eventualmente el doctor Guillermo debería pensar que yo no le debería preguntar sino cosas relacionadas con el ciclismo, pero en mi pregunta está involucrado el ciclismo y las demás actividades deportivas en las cuales el PAD está involucrado y usted ha demostrado su intención de continuarlo, ampliarlo y seguirlo apoyando porque yo diría que es el necesario apoyo a la reserva deportiva del país, del presente y del futuro, doctor Guillermo. Mi pregunta es esta: ¿podríamos hablar de continuidad del PAD en diversas disciplinas deportivas en las cuales ya está funcionando a pesar de que se avecine un cambio de gobierno? Absolutamente sí, profesor. Yo creo que esta política del gobierno del presidente Duque, que le apunta al recambio generacional, además ha dado resultados, es muy importante porque nos está ayudando a proyectar a los mejores de nuestra reserva deportiva. Le voy a dar el mejor ejemplo. Ahorita en los Juegos Panamericanos de la Juventud, el 40% de las medallas que obtuvo Colombia fueron ganadas por jóvenes que están vinculados a nuestros programas PAD o a Talentos Colombia. Entonces, ahí se muestra el rendimiento de este programa, el compromiso que tenemos incluso este año presupuestalmente para seguirlo impulsando a través de las federaciones, porque dentro de nuestra estrategia de política, que es algo de lo que seguramente tenemos que dejar de línea para que el próximo gobierno ojalá lo continúe, tiene un capítulo muy importante con la renovación deportiva, que creo que en eso todos en Colombia estamos de acuerdo, después de lo que fue el desempeño de Colombia en este último ciclo olímpico. Necesitamos buscar a las personas que van a reemplazar a nuestros deportistas de élite que tenemos en este momento. Y de hecho aquí, profe, déjenme, me amplío un poquito más para explicar la estrategia. Esa estrategia va a funcionar en 3 líneas grandes. La primera, la selección olímpica y paralímpica nacional, que para mí eso creo que es lo más importante que tenemos que hacer como país para apuntarle a mejorar el desempeño en los Olímpicos de París en el 2024. Para eso, después de la evaluación que hicimos con el Comité Olímpico y con el Comité Paralímpico de lo que fue la actuación de Colombia en Tokio, yo me hice una pregunta muy grande. Yo veía por el lado del Paralímpico un rendimiento altísimo en medallas, pero allá solamente hay como 4 o 5 federaciones. Pero por el lado convencional tenemos más de 40 o 50 federaciones administrando esas delegaciones. Entonces yo lo que decía es, pues desde mi punto de vista de gerencia, deberíamos tener una sola cabeza gerenciando esto y no 50. Y obviamente el doctor Ciro Solano también había tenido esta inquietud hacía mucho tiempo de la selección. Y ahí coincidimos y logramos seleccionar 60 atletas, los mejores del país, la élite del país, además inicialmente, no es un número fijo, en donde tenemos 30 del convencional y 30 atletas paralímpicos. ¿Y cuál es la idea? Que ellos sean acompañados en todo el tema de entrenamiento, de participación, de implementación, los temas médicos, de apoyo psicológico, todo lo que necesiten directamente por el ministerio, obviamente apoyado en los 2 comités olímpicos. Esa es, llamémoslo así, la cereza deportiva del país, va a tener esa administración directa. La segunda línea estratégica, ¿cuál es? La renovación deportiva. Y ahí le apuntamos claramente al programa Talentos Colombia, que además hoy ya se está activando nuevamente este año. Ya tenemos alrededor de 270 entrenadores en los 32 departamentos del país haciendo esa identificación y la captación de los nuevos talentos para proyectarlos a través de los PAD. Entonces, sí, para responderle su pregunta, los PAD es una parte importante de esta estrategia y en este año, en este gobierno, obviamente ese compromiso continúa porque ha dado resultados. Y la tercera línea de estrategia, claramente, es la que siempre hemos tenido a través de las federaciones, con el apoyo de los comités, para seguir impulsando otros atletas que deberían caminar en esta escalera de estrategias para llegar a esa selección olímpica en París. Ese PAD, entonces, hoy tranquilos, ya se tiene definido en qué deporte, ya se tiene, o sea, este tema está clarísimo, va y va. Va y va.
y obviamente pues hay varias disciplinas allí involucradas, en donde pues obviamente se van a seleccionar los deportes estratégicos para el país, como atletismo, como boxeo, como pesas, en donde tenemos claramente la posibilidad de destacarnos a nivel internacional. Ministro, Aicardo creo tiene pregunta relacionada con esto del PAD, pero como continuidad de programas, el tema del ciclismo en pista, Aicardo. Sí, correcto, Héctor, porque, pues hombre, usted sabe, ministro, que es una disciplina que nosotros la tenemos y no la tenemos. Cuando la necesitamos, listo, muy felices, pero cuando hay otras posibilidades, nada que ver. ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué propuesta de pronto le han llegado para que el ministerio tome la actividad pistera como algo bien suyo, patrocinándola, colaborando en la organización, aprobando, mejor aprovechando todos estos velódromos que tenemos en el país, que tristemente están ahí, pero no los tocamos, de pronto para entrenamientos de la categoría máster, pero de la competitiva nada? ¿Cómo salvamos la pista? Necesitamos una programación amplia nacional. ¿Qué propuesta de pronto le ha llegado a su escritorio? ¿O ninguna le ha llegado, ministro? ¿Qué propondría usted? Empezar respondiendo a esta pregunta, para destacar el papel de la Federación de Ciclismo. Yo creo que claramente en lo que tiene que ver con pista, el año pasado nos fue muy bien. Nos fue muy bien en los Panamericanos Junior, nos fue muy bien en los Mundial, nos fue muy bien en las Copas de Naciones. Yo creo que eso se viene consolidando, y sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer un despliegue más amplio, para aprovechar la infraestructura, e incluso no solamente por el valor del desarrollo deportivo como tal, sino por la necesidad de llevar este deporte a otras regiones del país, a otras regiones donde tengamos este tipo de infraestructura, porque yo lo que he visto es que esto también nos ayuda a inspirar a otros niños y jóvenes para que practiquen deporte. Y aquí me salgo un poquito del tema deportivo, porque yo sí creo que cuando uno amplía esta base de participación, pues uno está generando un mejor país por los valores que todos sabemos que se generan en el deporte. O miren ustedes, yo le preguntaría a la Federación de Patinaje cómo se ha comportado el número de afiliaciones a escuelas deportivas o a cursos de patinaje después de lo que fue el éxito del Mundial el año pasado en Ibagué. Bueno, profe, no sé si tenga usted nueva inquietud frente a este tema del PAD después de la amplia explicación que ha dado el doctor Guillermo Herrera. No, me parece suficiente. Tal vez lo que querría, en mi condición de profesor siempre he pregonado en mi trabajo ya como periodista, señor ministro, que una de las pocas herramientas, por no decir que es la última, con la que cuentan gobernadores, profesores, padres de familia para educar nuestra niñez y nuestra juventud e incluso nuestra sociedad, es el deporte. Por ello, a mí me place muchísimo el ver que se ha venido incrementando y se ha vuelto realmente más importante para quienes, como usted, como ministro, y para los mismos gobiernos. El deporte ha venido adquiriendo cada vez mayor importancia, no solamente por las medallas y los títulos, sino como componente de nuestra sociedad, como un elemento básico de nuestra sociedad. Y me parece que esto tendría, como usted lo señala, que seguirse incrementando y no restarle importancia. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, profesor. Mire esto, y yo creo que la creación del Ministerio del Deporte como tal, hace 2 años en este gobierno, ya da cuenta de la importancia que deben tener estas políticas, no solamente para el desarrollo deportivo de alta competencia, sino para promover condiciones de equidad, de desarrollo social, de solidaridad, y sobre todo, y yo creo algo muy importante, que es que esto nos ayuda a superar condiciones de pobreza. Le voy a dar este dato. Hoy en Colombia tenemos 5.700.000 niños entre los 6 y los 12 años de edad. De esos, solo el 8% de los niños practica un deporte o asiste a una escuela deportiva después de que termina su jornada escolar. Si lo miramos por estratos, en estrato 1, ese 8% se baja a un 4.8% de los niños que pueden hacer un deporte después del colegio. En estrato 6,
obviamente es mucha más la capacidad económica de las familias. Allí el 42% de los niños practica un deporte después del colegio. Y si lo miramos territorialmente, en departamentos como Vaupés o como Bichada, que son los más pobres en condiciones de pobreza multidimensional, esos porcentajes se bajan al 2 y al 3% respectivamente. Entonces, por eso yo sí creo que una de las líneas de política al país de largo plazo es invertir más en el deporte para la promoción del desarrollo, sobre todo con las niñas y con los niños. Y este año, una de las cosas que yo quiero dejar es precisamente apuntarle a la consolidación de esas escuelas deportivas, porque escuelas tenemos. El Ministerio tiene un programa de escuelas deportivas. El año pasado fueron alrededor de 300 escuelas deportivas en 300 municipios del país aproximadamente. Atendimos 12.000 niños de 5.700.000, pero hay un programa allí. Entonces, lo que yo dije, cuando pudimos ver estas cifras, y se acuerda, Héctor, que hablamos que es que el sector no tiene cifras, entonces me tocó meterme a todas las encuestas de calidad de vida del DANE para poder construir esto, porque es que esto es lo que uno tiene que hacer para generar política pública. Este año triplicamos el presupuesto de las escuelas y vamos a estar ya no en 300, sino en más de 500, 550 municipios. Y las escuelas van a tener un propósito más que simplemente un tema de iniciación deportiva. Uno, pues obvio, la iniciación deportiva, llevemos a los niños, aprendan valores, aprendan algo. Ese es un propósito. Dos, en esas escuelas podemos identificar también talentos. Entonces, de pronto allí empezamos a hacer, ¿no? minería, perdón que lo ponga así, para encontrar oritos, platicas y bronces que podemos mandar a Talentos Colombia y después a los PAD, porque tenemos una cobertura mucho más amplia en más de 500 municipios. Y el tercero, que es el que más me preocupa a mí, es que estas escuelas también van a estar orientadas a los municipios categoría 6, que son los más débiles fiscalmente hablando, a los municipios PEDET, del proceso de paz, y uno que a mí me preocupa mucho, a los municipios de un programa que se llama CIPRUNA, que es el programa de control o de prevención contra el reclutamiento forzado de niños en Colombia. Entonces, claro que es importante que el deporte no solamente sea visto como un tema de alta competencia, sino también como un tema de promoción y desarrollo social, sobre todo cuando hablamos de la niñez. Totalmente de acuerdo. Señor ministro, hay tantos temas. Juegos Nacionales 2023, porque usted llegó y me parece que a lo primero que le metió la mano, una de las primeras cosas que le metió la mano y que puso como en, ¿cómo se llama eso? Como en su realidad, fue el tema de los Juegos Nacionales. Me parece que en el eje cafetero están viendo una cosa, y recuerdo que me llamó el colega Osvaldo Hernández de la Patria y me dijo, el ministro nos puso en realidades y nos mostró una cosa totalmente diferente y quedamos preocupados, pero al mismo tiempo contentos de ver de que estamos a tiempo de. ¿Cómo va ese tema de Juegos Nacionales? Bueno, ese es uno de los temas que más me gusta trabajar en el ministerio, entre otras porque yo juego de local allá. No, yo soy caldense, yo sé que hablo con acento de rolo, pero pues las raíces nunca se pierden, nunca se olviden, y además que es que allá sí tenemos un equipo maravilloso de juego, con los 3 gobernadores, Risaralda, Quindío, Caldas, amigos todos, los alcaldes también, maravillosos. Yo de verdad les mando un saludo desde aquí si se están escuchando, porque hemos hecho una sinergia bien importante y nos pusimos un plan con plazos, que hemos venido además cumpliendo. ¿Cuál es la meta? Dejar claramente la ruta para la inversión de los 107.000 millones de pesos que aporta el gobierno nacional en infraestructura, más lo que aportan las entidades territoriales, que en total pues, va a sumar alrededor más de 200.000 millones de pesos de infraestructura regional, ¿no? Como lo decíamos ahorita de Valledupar, es bueno también desplegar más inversión en infraestructura en otras regiones del país. Vamos bien, el último compromiso que se había fijado para el año pasado era la presentación de los proyectos de infraestructura para la evaluación y viabilización parte del ministerio. Ese compromiso se cumplió. Entre diciembre y enero el ministerio hizo la evaluación, hizo las observaciones y ya está otra vez en la cancha de las entidades territoriales, mirar esos comentarios técnicos, financieros o legales para ajustar los proyectos. Entonces estamos bien. Después del 5 de febrero, como les dije, se reactiva toda la agenda regional. Allí vamos a hacer el próximo comité organizador
seguramente tenemos que definir en cuál ciudad, pero volvemos a marcar la hoja de ruta porque nuestro compromiso es poder ir al Departamento Nacional de Planeación para tramitar ese otro procedimiento que se llama un COMPES, de Declaratoria de Importancia Estratégica Nacional de la inversión en esta infraestructura, porque va a comprometer recursos de este gobierno y del próximo gobierno. Pero hay que dejarlos comprometidos desde ya, para que ellos puedan, o todos podamos arrancar la ejecución de estas obras, como lo hemos venido planteando en el segundo semestre de este año. Ahí es la tarea donde se necesita que los otros ministros, que el Congreso, que el propio presidente tengan la voluntad política para sacar adelante el tema. Y ahí es donde usted tiene que aprovechar sus tantos años ya en esto de la gestión pública para saber manejar ese tema con mucha diplomacia ante todo, me imagino. Don Ricardo Torres es el primero que pide turno y don Alberto Mercado para el tema de Juegos Nacionales. Ricardo. Juegos Nacionales, señor ministro, a veces da dolor de cabeza hablar de Juegos Nacionales. Vea usted, hay tantas experiencias que hemos vivido nosotros, positivas, negativas, regulares, en fin. Pero bueno, crucemos dedos. Qué bueno, a partir de febrero entonces reactivamos actividades Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero. ¿Qué hacemos con la Carta Magna, ministro? Porque resulta que hay muchas quejas todavía. Hoy hay un montón de quejas de parte de ciertas seccionales, sobre todo aquellas que pelean el título. Y me refiero a ellas, fácil. Antioquia, no, arranco por la campeona actual, Valle, Antioquia, Bogotá. ¿Qué hacemos con esa Carta Magna para que todos queden contentos? Pero la Carta Magna, ¿en qué aspecto, Ricardo, valdría la pena precisar? Correcto, sí, preciso, porque hay seccionales que no están de acuerdo con lo que se decidió en la Carta Magna, favoreciendo a uno, perjudicando a otros. Entonces, ¿qué hacemos con esa Carta Magna, ministro? Para que todos pues marchemos como debe ser, rumbo a un exitoso Juego Deportivo Nacional en lo competitivo. En los comités organizadores que hemos desarrollado hasta ahora, ese no ha sido un tema que se haya presentado como una gran dificultad, la verdad, pero es algo que seguramente voy a pedir que revisemos. Yo no he tenido hasta ahora ninguna comunicación de ninguna de las delegaciones generando alguna alerta sobre este tema, pero lo podemos revisar. Yo creo que aquí, como lo hemos dicho en todos los momentos, lo importante es que hagamos equipo y que pues las cosas se planteen de frente, como debe ser todo en la vida, para ver cómo buscamos soluciones, claramente con un solo propósito, y obviamente es que aquí el gran interés público es el desarrollo deportivo, obviamente en condiciones que generen igualdad en la competencia. Igualdad en la competencia. De lo que sí hemos recibido algunas observaciones y ha generado alguna dificultad, tiene que ver con el tema de los reconocimientos deportivos, porque algunas federaciones, algunas ligas no están al día con esa obligación de contar con la autorización del ministerio para poder participar en los Juegos Nacionales, y eso sí es algo que revisamos en todos los comités, y hacemos las alertas y también damos el acompañamiento. Pero más allá de eso, sobre la Carta Magna, yo no he tenido o no se me ha planteado en esos comités algún tema que deba levantar la alerta, pero le agradezco por el comentario, voy a pedir que revisemos eso. Muy importante lo que usted acaba de decir, doctor, frente al tema de los reconocimientos deportivos, porque esa fue una de las grandes fallas, el primer totazo duro de los Juegos en Cartagena fue ese precisamente, 400 y tantos deportistas que estaban a punto de no poder intervenir, manifestación de diferentes regionales que dijeron no comenzamos los Juegos hasta que no resuelvan esto, eso fue bien delicado. Qué bueno que estén desde ya pensando en ese tema. Los Juegos Nacionales, hoy para el ministro de los Deportes, Guillermo Era Castaño, están marchando bien en todos sus aspectos. ¿O hay algo de eso que usted diga? Ya notamos que tiene un trabajo muy complicado, porque ese trabajo de moverse por allá con todos los estamentos que tiene que moverse no es nada fácil. Bueno, para eso es el ministro, entre otras cosas. Ahí sí, como decía un amigo mío, ¿quién lo mandó? Y esa es una tarea que yo sé que es muy complicada, porque tiene que mover muchos hilos, y hay que tener muchos amigos, y hay que tener un muy buen relacionamiento con todos esos estamentos para el COMPES, para planeación, para tantas cosas. Hoy usted está tranquilo,
le podemos decir al país que nuestros Juegos Nacionales, nuestra Olimpiada de la Juventud Colombiana va bien? Sí, Héctor, yo estoy tranquilo. Este es un trabajo que yo personalmente hago con pasión, pero además con un compromiso político importante del gobierno, del presidente, y un reto de estos que tiene una importancia para el país. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad de hacer las cosas muy bien, y vuelvo y lo digo, agradeciendo la oportunidad de trabajar con un equipo tan maravilloso como el que tenemos con los gobernadores y los alcaldes del eje. Aquí hemos trabajado de verdad, sinceramente, con todo el esfuerzo, y todos claramente estamos enfocados en ese mismo objetivo que involucra a 6 entidades territoriales y al gobierno nacional. Entonces, este ha sido un trabajo de verdad que yo hasta ahora tengo que decir, se ha desarrollado de una manera muy responsable, que viene bien, que va dentro de los cronogramas, y que además en este sí ya sabemos dónde están los posibles retos que tenemos que anticipar. Por ejemplo, lo que le decía ahorita del tema de los reconocimientos deportivos a las federaciones, a las ligas, a los clubes, temas que seguramente tendremos que sortear a nivel territorial, como las licencias de construcción para estos eventos, que eso nos puede afectar cronogramas. Los temas del trámite del COMPES, que tenemos unos tiempos precisos, pero que el compromiso del presidente Duque es dejarlo obviamente organizado presupuestalmente en este gobierno. Vuelvo y digo, porque nuestra meta es que esas obras que van con recursos de la nación se puedan iniciar su ejecución en el segundo semestre de este mismo año, porque es que ya el otro es 2023. Sí, entonces, claro, que no nos vaya a pasar lo que nos ha pasado en otras partes, que nos coja la noche con la ejecución. Y hay que decirlo, hay que reconocerlo, esto es un entramado presupuestal, técnico además, de ejecución complejo, que involucra muchas entidades territoriales, que involucra recursos de la nación, recursos de los municipios, de las gobernaciones, y que se tiene que planear muy bien para que las cosas se hagan a tiempo y no se pierda un peso. Ministro, Juegos Intercolegiados. Me encanta. Obviamente por los temas COVID tuvimos que desplazar los intercolegiados, la final para marzo de este año, pero una felicidad poder volver a la presencialidad de los intercolegiados desde el año 2021 y desde el año pasado y este año. Creo que se inscribieron más de 300,000 niños en todo el país para estos juegos intercolegiados, que claramente, además que esto es un patrimonio nacional. Yo sí creo que cuando vos tenés una competencia de estas, hace más de 100 años en el país, pues esto es bien representativo. Y no es que además han salido campeones de ahí está Anthony, está Luis Javier, está Andrea Ramírez. Entonces, sí, esto es importante porque complementa eso que hablamos ahorita de las prioridades de desarrollo en la niñez y en la juventud. Me encantan los juegos intercolegiados. Incluso en el Congreso se está impulsando un proyecto de ley para consolidar esto como una política de Estado, que ya lo es. Hace 100 años se juegan. ¿Los de este año cómo van? O sea, los del final del año pasado, lo que quedó, porque es que esto de la pandemia, ustedes y las regiones quisieron hacer, pero esto no es lo que se quiera, sino lo que se pudo hacer. No, bien. Obviamente tengo que reconocer porque estamos volviendo a la normalidad. Eso nos generó retrasos en el proceso de inscripción, eso nos ha generado también retrasos en la organización de las competencias, pero como mencionaba, la gran final nacional está programada para marzo de este año. Marzo de este año. El deporte, ministro. Yo sé que usted llegó al tema, estaba eso de la ley del deporte, que mucho vaya, mucho venga. Nosotros, finalizando el año, estábamos diciendo que la ley del deporte, por muchos actores, se estaba esperando que tuviera, ¿cómo se llama?, unos realmente cambios de fondo, porque hasta donde nosotros entendemos la ley del deporte se estaba haciendo a retazos. Se estaba haciendo una cosa ahí como que cambiamos la ley, pero no con la modernidad que necesita realmente estructurar una nueva ley del deporte. ¿En qué está eso? Bueno, la ley del deporte está pendiente de un debate en la plenaria del Senado. Eso ya tuvo una primera discusión en la célula correspondiente, en la comisión correspondiente, la comisión séptima del Senado. Pero sí, yo creo que como usted lo menciona, cuando se hace un proyecto de ley,
debe apuntar a ser un tema integral cuando lo que se busca es reconsiderar todo el marco legal jurídico. Tuvimos la oportunidad de revisarla. Yo tengo que reconocer que pues al principio, como no conocía tanto deporte, pues tuve que estudiar juicioso, pedir concepto de las federaciones, de los comités olímpicos, de expertos, y encontramos varias cosas que puedan ser objeto de mejora. Por ejemplo, afinar bien lo que sería la nueva concepción del Sistema Nacional del Deporte, que hoy está muy orientado a los temas de alta competencia, ¿no? A través de los comités olímpico, paralímpico, las federaciones, las ligas, los clubes, etcétera, y por el lado obviamente público, el gobierno, los departamentos, los municipios con sus autoridades o sus INDERs, como llaman a nivel departamental. Y lo que se buscaba era hacer una amalgama de este sistema tradicional con todo lo que es el sistema de fomento. Entonces, allí fue necesario también como plantearle a los ponentes, buscar cómo esas líneas no se podían confundir, sobre todo en lo que implicaría inversión. El régimen, hay que destacar del proyecto de ley, el régimen sancionatorio, importante actualizarlo, y agregarle unas cosas que no tenía. Por ejemplo, el tema de vivienda para deportistas, que es uno de los, llamémoslo así, vacíos grandes que tiene la política pública en Colombia, hay que reconocerlo, que hay que mejorar frente a la aspiración de los deportistas que ganan medallas en campeonatos olímpicos o mundiales y que tienen esa aspiración legítima a que el Estado les apoye, como lo ha apoyado el Estado, pero que eso no ha sido como un tema permanente, sino que depende de la opinión de los dirigentes de turno. Y lo digo yo, que fui viceministro de Vivienda. Y aquí desde este lado, y mirando, por ejemplo, lo que le pasó a Ingrid Valencia, por ejemplo, cuando la estafaron en Ibagué, o lo que uno ve, sobre todo con los deportistas paralímpicos que están empezando a generar esa curva de rendimiento. Esa fue una propuesta que se hizo allí. También miramos propuestas para promover y profundizar el tema de equidad de género, que es un tema que también me gustaría que habláramos el día de hoy en la ley. Esas propuestas se le planteado obviamente a todos los ponentes y esperamos pues que podamos reactivar, mejorar el proyecto de ley y poderlo impulsar este año. Bueno, ministro, algo le metió usted también, es que usted le ha metido la mano a muchas cosas. Juegos Olímpicos. Yo sé que usted llegó en pleno Juego Olímpico, llegó, y creo que estuvo las 24 horas conectado y con mucha gente hablando, y lo primero que hizo al regreso de Ciro Solano fue hablar con Ciro y el Comité Olímpico para que París tenga un otro concepto. ¿En qué va ese tema? Porque se presentó en la misma casa de Nariño, pues se presentó el equipo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está ese relacionamiento? Aprovecho, me parece que me queda una doble pregunta ahí. No solamente París, sino cómo está esa relación hoy, esa tarea, ese trabajo mancomunado. ¿O ha encontrado distanciamiento, ha encontrado rollo con Ciro Solano y su equipo? ¿Cómo está ese tema? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, gracias por esa pregunta, porque desde que yo llegué al ministerio, yo entendí una cosa que es muy importante para que todos podamos trabajar en equipo, y lo he dicho en varias oportunidades: cada loro en su estaca. Ajá. Cada loro en su estaca. Entonces el ministerio es un rector de políticas con un brazo fuerte de financiación, pero la administración técnica del deporte la hacen los comités y las federaciones. Por eso siempre yo he dicho, yo vengo acá no como experto en deporte, ¿no? Yo no voy a ser el seleccionador nacional de boxeo, ni el de fútbol, pero yo tengo que saber cómo ejecutar recursos. Y para eso yo tengo que agradecer desde acá a Ciro, a Julio César en el Comité Paralímpico, porque hemos logrado hacer muy buena llave, muy buen equipo, digo, sobre la base de respetar lo que le corresponde legalmente hacer a cada uno en esta ecuación. La selección olímpica, como lo comentaba ahorita, resultó como una coincidencia de opiniones entre lo que hice yo como evaluación del rendimiento en Tokio y lo que presentó el doctor Ciro Solano como una idea que él venía madurando hace ya años. Y la verdad, yo creo que para el bien del deporte, y como cualquier tarea o cualquier programa en el mundo, uno no puede tener 20 gerentes haciendo lo mismo, ¿no? Para el mismo propósito. Entonces, esa idea de simplificar la gerencia, concentrada además en los deportistas. Es que esto se hizo pensando en los deportistas.
Y me van a perdonar que traiga estos ejemplos, pero a mí me resultó bochornoso esos escándalos que tuvimos en Tokio con el tema de los uniformes, con el tema del entrenador, con el tema de la falta de promoción del ministerio, no sé si ustedes lo recuerdan. Eso no debería pasar, porque es que aquí debemos pensar en los deportistas, y esa es la idea detrás de la selección, que para este año, entre el sistema convencional y el paralímpico, tiene recursos asegurados por 17.000 millones de pesos. 17.000 millones de pesos. Además, con unas cosas adicionales, hablaba yo ayer con Lorena Arenas. Estaba ayer conversando varios temas, precisamente el tema de su entrenador. Por ejemplo, Lorena Arenas es una deportista que debe tener su propio entrenador, por ejemplo, en mi criterio, pero eso lo definirán Ciro y obviamente los administradores técnicos del deporte. Yo simplemente doy mi opinión. Pero hablaba ayer con Lorena del tema de la selección y ella decía, oiga, ministro, hay que destacar un tema, rescatar un tema que usted planteó el día que se lanzó la selección, y es que todos los que estemos en esa selección también deberíamos aportar un poquito de trabajo social y de difusión en las regiones. Porque yo digo, venga, si estoy con Lorena, ¿por qué no me voy con Lorena para Putumayo un par de días a hacer demostración, a entrenar con los niños de las escuelas que estén allí, por ejemplo? Ese tipo de... Aprovechar los ídolos. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Y lo digo acá de frente. La idea es posicionar la selección olímpica y paralímpica nacional como tenemos tan posicionada hoy la selección colombiana de fútbol. Esa es la idea detrás de esto. Estos son nuestros ídolos, son nuestros héroes, y todo el esfuerzo técnico, presupuestal y de política pública y de compromiso político está con ellos. Está con ellos para que no les falte ni un guante. Podemos decir que hoy Comité Olímpico, Ministerio del Deporte y Comité Paralímpico. Y Comité Paralímpico, somos una llave muy fuerte. ¿Son una llave? Muy fuerte. ¿Son parceros? Somos parceros. Me divierto mucho, la verdad. Y también digo esto con todo el cariño. Prefiero que todo este tema técnico del deporte se irrigue hacia las federaciones y hacia las ligas a través de las cabezas, que son los dos comités, para no desbaratar, digamos, todo este proceso que estamos tratando de rematar ya este año. Además, anotando una cosa, me voy ya para el tema paralímpico. Creo que en el año 2021 el Comité Paralímpico recibió recursos por el orden de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Este año van con 14.500. Y eso incluye el 200% casi. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues miremos. Primero, por equidad. Segundo, por rendimiento. ¿Cuántas medallas trajeron de Tokio? ¿24? Sí. Y segundo, porque hay que proyectarlo con más fuerza. Por lo que implica, y lo que he visto, que genera también en la sociedad. Le voy a dar un ejemplo buenísimo. Moisés Fuentes. ¿Te acuerdas de Moisés? Sí, claro. Ha participado en 6 Olimpiadas. Ha ganado medallas en 4. Pero además tiene una escuela deportiva en Bucaramanga, donde él me lo dijo así: yo voy por la calle y veo un niño con discapacidad y lo invito a la escuela para darle un propósito de vida. Entonces, yo creo que hay que fortalecer el deporte desde ese punto de vista también de su impacto social. Y yo creo que en el tema paralímpico es muy importante darle más impulso, darle más capacidad, porque claramente, lo voy a decir también, pareciera no ser tan atractivo para el tema de medios, pero claramente sí es importante por desarrollo deportivo y por impacto social. Ministro, antes de que usted se posesionara, tuvimos la oportunidad de compartir una muy amable reunión con un grupo de amigos y uno de los temas que tocamos ese día es una inquietud que trae el equipo periodístico de Antena 2 de RCN hace un buen rato y que tiene que ver con el deporte como industria. No estamos cuantificados, quiénes somos, cómo somos, cuántos somos, qué representamos, qué generamos para el país. Gravísimo problema, porque un país que no sepa qué tiene, pues cómo se administra. Uno se pregunta, ¿cómo hago yo? ¿Cierto? Si yo no sé cuánto me gano, ¿cómo distribuyo para el mercado, para pagar arriendo, para pagar la educación? O sea, como que una cosa que uno puede entender en tema mínimo, no de gerencia, sino de administración. Esto no es gerencial. Si yo tengo 100 pesos, sé que tengo 100 pesos y cómo me los voy a gastar, ¿cierto? En el deporte colombiano no sabemos ni cuánto empleo generamos, ni la industria cómo se mueve, ni cuánto importamos, ni cuánto exportamos.
Ese tema, digamos que coincidimos en él y usted es un apasionado de ese tema. ¿En qué está hoy? ¿Cómo va? Porque usted nos referenció el año pasado sus primeras reuniones con el DANE para trabajar ese tema. ¿Cómo vamos? Bien, primero señalar que qué dificultad tan grande entrar a dirigir una política pública cuando se tiene poca información. Y creo que ya lo traté de ilustrar ahorita con el tema de las escuelas deportivas y el bajo nivel de participación deportiva que tienen los niños en Colombia. Y para eso nos tocó escarbar literalmente y cruzar varias encuestas de calidad de vida del mismo DANE que pues dan una luz de la importancia de tener esas cifras para decir, oiga, ¿dónde priorizo yo inversión? ¿En escuelas deportivas o, no sé, o en infraestructura, para poner un ejemplo, o cómo equilibro eso? Y sí, pues con el DANE hemos hecho también una buena llave, ya tenemos un convenio para crear la subcuenta nacional del deporte, que básicamente lo que va a buscar es hacer la primera aproximación al impacto de la inversión en deporte para medir número de empleos y el Producto Interno Bruto, o lo que el deporte, el sector deporte, le aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto nacional. Ese convenio ya quedó en firme el año pasado y yo lo mencionaba en alguna oportunidad, no es que las cifras las vamos a tener en 2 meses, sí, pues, porque esto es una metodología que además, y el doctor Juan Daniel Oviedo me lo explicó, es una metodología internacional, es una cosa obviamente compleja y muy seria, que va a tomar por lo menos hasta julio o agosto de este año para definir las condiciones o las variables que se van a medir de todos los sectores económicos que están vinculados con el deporte, que creo que son alrededor de 134 sectores SIU, según la clasificación internacional económica. Entonces, este es un proceso que ya arrancó y que por lo menos en este gobierno pues, va a tener claro una metodología y unas variables de medición. Lo que corresponderá de ahí en adelante es empezar a anotar, a sumar o a restar, ojalá más a sumar, lo que el aporte genera para el país en estas primeras 2 líneas de medición. Y sin duda, con toda esta experiencia que tenemos también, empezar a generar una serie de cuadernillos económicos o de impacto social de este tipo de políticas, o por lo menos de diagnóstico, como en el tema de los niños y las escuelas, o en el tema de la juventud. Usted sabe que en Colombia solamente el 24% de los jóvenes practica deporte. Muy bajito. Sí, ¿no? Les gusta más hacer otras actividades, pero es bajito. Tenemos que llevarlos al deporte. Claro, y ese es otro compromiso en el Pacto de la Juventud del presidente Duque, importantísimo, donde el deporte juega mucho en varios frentes. Uno, el de la salud mental a los jóvenes. En el del desarrollo, llamémoslo así, de liderazgo. Y para eso tenemos un programa que está funcionando genial. Son los campamentos deportivos, los campamentos juveniles. El año pasado tuvimos 16.000 jóvenes participando en los campamentos. Estuve en Manizales el año pasado en el encuentro nacional con más de alrededor de unos 200 jóvenes de todo el país, como la celebración final, el encuentro nacional de campistas, que le apunta precisamente a fortalecer esas capacidades de liderazgo en la juventud, generando valores de sociedad, los valores que todos queremos compartir. Eso es importantísimo. Entonces, si ustedes lo miran, tenemos un despliegue muy amplio de programas que le apuntan a diferentes segmentos de la población, como también estamos trabajando con la comunidad indígena, con las personas mayores, como yo. Usted no es tan mayor, usted es un hombre muy joven. Pero que vamos a eso, los juegos comunales que se volvieron a realizar después de no sé cuántos años de no realizarse en el país. Entonces, el mensaje que yo quiero decir acá es que el Ministerio del Deporte, que es el legado del presidente Duque, y la política de deporte es muy amplia y tiene impacto en muchos aspectos de la sociedad, como el trabajo que estamos haciendo para cumplirle a los paros de Chocó y de Buenaventura del 2017, o a la sentencia de la Corte en La Guajira, ¿no? que he tenido la oportunidad de sentarme con los líderes cívicos de esos paros y con los que he generado una muy buena relación para cumplir esas obligaciones. Entonces el deporte le da a todos los lados de la sociedad. Mirando otro que usted está diciendo, cada vez nos ratificamos más en la razón de que
señor ministro, el deporte es demasiado importante para el país, para la sociedad colombiana. Por eso es que qué bueno que entendemos claramente que usted comenzó el proceso y que es un proceso y que no es un proceso corto, que es dispendioso, que es largo, que toma tiempo, pero importante que haya arrancado porque llevamos toda una vida sin ni siquiera arrancar, sin siquiera interesarnos en el tema.